Vamos a continuar con nuestra clase de calorimetría y vamos a ver algunos ejercicios donde se mezclan dos sustancias. En la anterior clase solo vimos cómo hallar la cantidad de calor necesaria para una sola sustancia. El día de hoy vamos a ver qué sucede y cómo se halla algunos de los elementos de la cantidad de calor cuando se mezclan dos o más sustancias. Veamos el ejercicio número 1. Indica lo siguiente: se mezclan una sustancia de calor específico, ¿sí? 0,33 calorías sobre grado centígrado de masa de 200 gramos, con una temperatura de 100 grados centígrados, con 100 gramos de agua a 75 grados centígrados. Aquí 1 cal sobre grado centígrado. Recordemos que la cantidad de calor, el calor específico del agua siempre va a ser 1. Hay veces nos dan estos datos, hay veces no me dan, porque si me hablan de agua, automáticamente yo tengo que asumir que su calor específico es 1. Ahora, también aquí otra cosa importante. La sustancia está a 100 grados centígrados temperatura inicial y el agua, su temperatura inicial es 75. ¿Qué pasa si mezclamos esta sustancia con el agua? ¿Sí? Uno de ellos va a ganar y otro va a perder. Por ejemplo, al mezclar 100 con 75, ¿sí? Vamos a tener un promedio de 175. ¿Sí? Vamos a ponerle 180, la mitad va a ser 90, que tenga una temperatura final de equilibrio. Al mezclar estos 100 con esos 75 llega a una temperatura de la mitad. ¿Qué quiere decir? Estos 75 van a subir y estos 100 van a bajar, o sea, se va a convertir en algo tibio. Aquí están mis datos. Vamos a generar lo siguiente. Va a haber una sustancia que gana y otra sustancia que pierde. ¿Cómo sé quién gana, quién pierde? En base a las temperaturas, como les he dicho. Esta temperatura de 100 y el otro tiene 75. Al mezclarlas, esta de 100 va a bajar, mientras que la de 75 va a subir. Reemplazamos los datos. Cantidad de calor ganado, masa, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. Calor perdido menos masa, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. ¿Quién gana? Va a ganar la que tiene menor, o sea, la que está de 75. Entonces, ¿quiénes son sus datos? Masa 100 gramos, temperatura inicial 75, calor específico 1. 100, masa, calor específico 1, temperatura final que no conozco, menos 75, es igual a menos 200 por 0,3 calor específico por temperatura final o temperatura de equilibrio que también se llama, menos 100 que es su temperatura inicial de esa sustancia. Multiplicando 100 por 1, 100, temperatura final menos 75 es igual a menos 200 por 0,33 me va a dar 66 por temperatura final menos 100. Multiplicamos 100 por TF, 100 TF, menos 100 por 75, 7500. Es igual menos 66 por TF, menos 66 TF. Menos por menos me hace más. 66 por 100 más 6600. ¿Sí? Despejando la variable temperatura final o temperatura de equilibrio, está con menos, pasa con más. Aquí también menos 7500. Está restando, pasa a sumar. Y tendré 166 temperatura final es igual a 14100. Dividiendo me da 84,94 grados centígrados mi temperatura final o mi temperatura de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que al mezclar esas dos sustancias, la temperatura que queda intermedia va a ser 84,94 aproximadamente. Y de esa manera se va desarrollando este tipo de ejercicios al mezclar dos sustancias. Veamos el ejemplo 2. Se mezclan 20 gramos de agua a 5 grados. ¿Qué tengo? Masa, temperatura inicial. ¿De quién me habla? Agua. Ustedes ya saben, ¿eh?
¿Cuál es el calor específico del agua? 1. Perfecto. Con una cantidad de agua, no me indica la masa, cuánto de agua es. A 15 grados centígrados, mi temperatura inicial. Calcula la cantidad de agua, hasta me está indicando la masa, que fueron mezcladas si alcanzó una temperatura de 10 grados centígrados. Allá, los dos alcanzaron temperatura de 10 grados. Esta es mi temperatura final o mi temperatura de equilibrio también. Sacamos los datos. Agua 1, masa 20 gramos, temperatura inicial 5 grados centígrados, calor específico del agua es 1, mi temperatura de equilibrio o temperatura final 10. La otra sustancia, agua 2, también es agua, masa, no conozco, su temperatura inicial 15 grados, su calor específico es 1, su temperatura final 10. Aquí miren, vamos a ver quién gana, quién pierde. Parte de 5 y sube hasta 10. Entonces este está ganando. Partió de 5 y subió a 10. Gana. Aquí, partió de 15 y bajó a 10. Entonces el agua 2 está perdiendo. Reemplazamos los datos y voy a tener lo siguiente. Mi masa va a ser 20, de la que gana. La 1 está ganando. Por 1, calor específico. Por 10, temperatura final, menos 5. Es igual a menos, la cantidad de masa no conozco, calor específico 1, 10 mi temperatura final, menos 15 mi temperatura inicial. Esta es la que está perdiendo. ¿Sí? Ahora, 20 por 1, 20. 10 menos 5, 5. Menos x por 1, menos x. 10 menos 15, menos 5. 20 por 5, 100. Menos por menos me hace más. X por 5, 5x. Está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, x va a ser igual a 20 gramos. Como x me reemplaza la masa, entonces mi masa va a ser, mi masa 2 va a ser 20 gramos. Y de esta manera se desarrollan estos ejercicios cuando se mezclan o se combinan algunas sustancias. Pueden ser 2 o 3 y muchos más también. Pero lo importante es reconocer quién gana y quién pierde. Lo que tenemos aquí es otro ejemplo que está dado a través de lo que es las unidades. Ahí trabaja con todas las unidades para hallar la temperatura de equilibrio o temperatura final. Es otro ejemplo, pero trabajando con las unidades. Ustedes me van a resolver lógicamente la ficha de trabajo que les voy a dejar a continuación. Muchísimas gracias.